Bienvenidos, buenas tardes y bienvenidos al primer congreso online de astrología, maternidad, paternidad y educación. Es un placer tener aquí hoy a Juan Carlos Gómez, astrólogo que casi no tengo ni que presentar porque todo el mundo lo conoce. Juan Carlos, de verdad es un placer que estés aquí para hablar sobre un tema muy apasionante. Entonces, en la charla de hoy vamos a espejarnos en el lenguaje astrológico para entender qué necesitan los instructores celestes, como los llamaba Rudyard, es decir, Marte, Venus y Mercurio, que son los planetas que nos ayudan a formarnos nuestra individualidad auténtica, una individualidad independiente, para luego salir al mundo y ser reflejos de esto en nuestras relaciones, en nuestra profesión, con nuestros amigos. Entonces, todo empieza en la base de la carta natal, en la etapa de la infancia, que son los cimientos que luego se van a ver reflejados en lo que los niños, cuando sean mayores, van a entregar al mundo. Entonces, este es el tema que nos convoca hoy aquí y es un placer tenerte aquí, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ujú. Y pues qué rico hablar de estos temas. Son temas que nos competen a todos, que la astrología lo que nos permite es tener un lenguaje simbólico para ponerlos en evidencia, para poder saber que existen estos temas y que gracias a la astrología empezamos a darle un ámbito de expresión psicológica también y de entendimiento. En el caso de estos planetas que estás mencionando y en general los planetas rocosos, es interesante constatar cómo en el sistema solar, porque lo que estudia la astrología es el sistema solar en relación a los 12 signos del zodiaco y en relación a la Tierra, esto es lo que hace la astrología, y los planetas del sistema solar se dividen en luminares, planetas se le llama en astrología al Sol y a la Luna, entonces están los luminares y lo que sigue son los planetas rocosos hechos de roca sólida, como es Venus, Marte, Mercurio. eh, y de ahí en adelante siguen los planetas gaseosos que son solo gas. Por ejemplo, Júpiter y Saturno, si los pones en una piscina, flotarían. Claro, sería una piscina gigantesca. Pero esto de por sí ya, el fenómeno astronómico, los hechos me están convocando a hacer un análisis simbólico, psicológico del tema. Los planetas rocosos, cada planeta en astrología representa una función y la función rocosa es hacerlo como roca sólida, es hacer de esa función algo permanente, fijo, estable, como una piedra angular para la creación y expresión de la personalidad y del ser en este planeta Tierra. Por lo tanto, la Luna, un luminar rocoso, Venus, un planeta rocoso, Mercurio, em, son lo que nos está diciendo la función humana es Mercurio, ¿cómo me comunico? ¿Cómo aprendo a comunicarme? ¿Cómo aprendo a ponerle una etiqueta a todo lo que me rodea? A entenderlo, a discernir. Y eso debería ser roca sólida para armar unos aspectos de la personalidad, la comunicación, el intercambio. Pero de la misma manera, Venus, que es un poco más difícil de expresar, pero más gustoso sin duda, porque en gustos no hay disgustos, los gustos de la vida, los placeres, lo que me hace único es cuando yo defino y digo que me gusta, si me gusta echarle ketchup a algo o no me gusta la salsa de tomate para algo, eso me hace único, diferente. Y la expresión de los gustos, aunque aparentemente debería ser fácil, es algo muy complejo porque cada vez que expresamos un gusto nos aleja de nuestros seres queridos, porque a mí me va a gustar y tal vez a ti no te guste esto. Y entonces eso empieza a generar unicidad, salirnos de un cardumen, salirnos de una simbiosis para entrar en una unicidad. Y eso a nivel del niño no es nada fácil hacerlo, porque el niño sabe que es cuestión de supervivencia mantener activa la sonrisa de mamá. Que mamá esté feliz conmigo hace que me nutra, que me cuide, que me atienda
Que mamá esté disgustada conmigo es peligrosísimo en una edad en donde no tenemos cómo valernos por nosotros mismos. Y por eso empezar a expresar a Venus y el que le sigue después Marte es algo muy complejo, porque empezamos a sentir que somos diferentes de mamá. Y esa diferencia nos puede acarrear una angustia existencial de que no vamos a tener quien nos nutra, quien nos cuide de nosotros. Y ese es un recuerdo atávico que queda allí en el inconsciente, eh, en donde después terminamos evitando decir que me gusta frente a mi pareja, frente a mi jefe, frente a mis amigos, para evitar salirme de ese cardumen y volver a sentir la angustia existencial de la no supervivencia. Para desarrollar los planetas rocosos necesitamos entender que es un trabajo eh, humano que necesita el reto de atreverse a ser uno diferente de los demás y a generar una roca sólida con ello, que es lo que me va a permitir eh, tener un vehículo suficientemente bueno para navegar el inconsciente colectivo y para navegar en la socialización y el intercambio. Si yo no me preocupo por cultivar un buen idioma, bien sea el materno o un segundo o un tercer idioma, si no me preocupo de cultivar a mi Mercurio para tratar de darle una expresión contundente de lo que soy, pues me vuelvo un animalito, un primate, que es algo que nos distingue entre los seres humanos, la comunicación y el lenguaje claro y concreto. Cuando un bebé, por ejemplo, al año no aprende a hablar, a decir sus primeras palabras al año, de ahí en adelante, pues es porque los papás leen intuitivamente por lenguaje de señales lo que el bebé quiere y entonces no le permite al bebé, al niño, empezar a desarrollar entre mi necesidad y la forma de solicitarlo y cómo lo comunico. ¿Sí? Al no hacer ese proceso natural, pues termina el niño gritando como un mico, como un changuito, como un animalito, para decir, en lugar de quiero tetero, ¿sí? Y entonces como solamente se lo reconoce el papá y la mamá cuando están otras personas, pues es una locura, porque el bebé la única forma que va a tener de expresión es el grito. Pero esto que sucede al año de nacimiento nos puede llegar a suceder a los 40, a los 50, a los 60, porque no somos capaces de desarrollar un lenguaje contundente para describir lo que sentimos, lo que nos pasa y lo que necesitamos. Por lo tanto, desarrollar a Mercurio en nuestra carta natal y mirarlo, en ese sentido, la astrología psicológica ya nos da unas pautas preciosas porque nos dice, según la fecha y la hora de nacimiento, vas a tener un Mercurio en una posición, según la progresión, lo vas a tener también en una posición de acuerdo al año en donde estés viviendo, al momento de vida que estés actuando. Eh, y esa posición de Mercurio me va a decir si está en fuego, en agua, en aire o en tierra. Entonces me va a decir cómo aprendo, cómo me expreso. Si tengo un Mercurio en agua, me voy a expresar en imágenes, en imaginaciones, en sensaciones. Y mi expresión va a ser también el cariño y la forma como tengo de unirme a las otras personas. Si es un Venus en fuego, en Aries, Libra, perdón, en Aries, Leo o Sagitario, pues va a ser la expresión va a ser radiante. Voy a necesitar ser el número uno, el primero, el que trae algo diferente, el motivante. Mi expresión siempre va a ser o que para que me motiven o para estar motivando a las otras personas. Y así aprendo a expresar lo que soy. Si la expresión es en aire, en Géminis, si me tengo un Mercurio en Géminis, en Libra o en Acuario, pues va a ser con un conocimiento de causa, con unas palabras concretas, con una búsqueda de asertividad, de lenguaje verbal completamente, ¿sí? Y si mi Mercurio está en tierra, mi expresión va a ser con hechos, con acciones, con métodos prácticos, con
con realidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, conocer mi Mercurio en dónde está me va a permitir saber cómo, con qué pautas empiezo a desarrollar de una mejor manera mi propia comunicación, que es distinta a la de los demás, pero buscando siempre, como Mercurio, puentes de interfase, puentes mm, entre lo que soy yo y lo que están las personas afuera. Es tan compleja la socialización que como seres humanos hemos aprendido a hacer un sistema dificilísimo como es el lenguaje, porque gracias al lenguaje podemos dar una expresión nata de lo que llevamos en el corazón y en la biología. Si no fuera por el lenguaje, estaríamos totalmente aislados. El lenguaje nos permite conectar. Entonces, esa es la función de Mercurio, ser puentes, hacer puentes entre lo que tengo, lo que me falta, lo que tienes, lo que te falta y lo que podemos llegar a generar acuerdos. Y cuando mm, se generan esos acuerdos, pues se genera también no solamente comunicación, sino se generan negociaciones y se genera el comercio, por supuesto. Todo esto es la relación de Mercurio, ¿sí? Entonces, Mercurio es una pieza fundamental a desarrollar y como bien hicimos la introducción a esto que estamos hablando, la astrología no es que un planeta invisible allá esté manipulándonos con unos hilos para que seamos de una u otra forma, sino es todo lo contrario, nuestra estructura psíquica y la necesidad de sentido de nuestra vida nos lleva a buscar sistemas que nos permitan la comunicación de algo más trascendente. En el lenguaje español o castellano que hablamos nosotros nos permite la comunicación en nuestro diario vivir. Pero ¿cómo comunicamos lo que está en el inconsciente y lo que está en otras partes de nuestro ser? Pues tenemos un lenguaje precioso como es la astrología, que a través de sus símbolos y sus funciones nos va a dar las pautas para que hablemos del tema. Por ejemplo, si no fuera por Mercurio en esta charla, no estaríamos hablando del bebé que no se puede comunicar, de nosotros los adultos que a veces olvidamos cómo reconocer lo que sentimos y cómo ponerlo en palabras o cómo manifestarlo, cómo negociarlo, cómo comunicarlo y cómo incluso hasta comerciar con ello. Sí. Eh, Entonces, en ese sentido, la astrología es un lenguaje, no es eh, no es un arte de interpretación ni es un arte de pronóstico hacia adelante, sino es un sistema como un lenguaje, como el mismo castellano, que me va a permitir reconocer mi estructura personal, la estructura de mi ser. mm, Cuando hablamos de planetas rocosos, hablamos de lo que necesitamos hacer como roca sólida en nuestro ser. En ese sentido, en la mitología de Noé y en el pasado Upnapishni, bueno, y hay otros sumerios que tienen que ver siempre con la idea de un diluvio, un arca y una salvación. eh, a Noé le dicen, haz un arca, y él dice, pero ¿cómo voy a hacer un arca aquí si aquí ni llueve? Sí. Y al tercer llamado a regañadientes, empieza a construir un arca en donde mete un animal de cada especie, y se vienen las lluvias y se viene el maremoto, y bueno, viene el tsunami, y finalmente está el diluvio en donde ellos se salvan con un animal de cada especie. Simbólicamente, esto es construir los planetas rocosos en nuestro ser. Es un llamado que tenemos, yo creo que hasta los 30 años, al primer retorno de Saturno, en donde nos está diciendo, haz un arca, construye tu mecanismo de expresión Mercurio, construye tus deseos, tus gustos, tu escala de valor y moral Venus, construye tus mecanismos de defensa y de visión de qué quieres y cómo lo logras Marte, reconcíliate con aprender a nutrirte Luna, y aprender a defenderte, aprender a ser receptivo, cóncavo de la luna, aprender a defenderte, convexo de la ujú, luna, que tanto te defiendes y te enconchas y te apartas del mundo, lo convexo de la luna, que tanto estás tan receptivo del mundo que te duele la vida y te duele todo.
lo convexo, y qué tanto te nutre y eres una madre suficientemente buena para ti mismo. Luna. Y, por supuesto, Sol, que está diciendo, como bien el símbolo lo demuestra, un círculo que es el infinito que me rodea, con un punto en el centro. ¿Qué tanto reconozco el infinito que me rodea para expresarlo en unicidad, en diferenciación, en participación del uno y no del todo? Entonces, son temas que, como a Noé le decían, haz un arca, haz un arca. Y entonces nosotros estamos medio saliendo de la secundaria, del bachillerato, no, yo no quiero ni estudiar, yo no quiero hacer nada. Eso es como si le dijeran, no, haz un arca, haz un arca. ¿Para qué si aquí ni llueve? ¿Para qué si mis papás me tienen muy bien aquí? ¿Para qué necesito hacer cualquier arca? ¿Sí? Claro. Y resulta que si yo no me propongo conscientemente a desarrollar los planetas rocosos, nadie los va a hacer desarrollar por mí. Nadie. Nosotros no nacemos como genios. Nacemos como mamíferos sin uñas, bueno, con unas uñitas muy suaves, sin garras, sin dientes, sin mecanismos de defensa autopersonal donde estamos totalmente subordinados a la figura de una madre externa. eh, Nacemos totalmente desvalidos y el tiempo nos demuestra cómo en un año empezamos a caminar y a gatear y a empezar a tener idioma, comunicación, y pasarán muchos años para desarrollar un cuerpo, un sistema inmunológico. Los primeros años, los niños cuando van al jardín y todos se enferman cada mes porque están desarrollando su sistema autoinmune, está en desarrollo. Y pasarán muchos años para llegar a una edad adulta, hacia los 18 años, que es el primer retorno nodal, ¿sí? Y eso lo único que está demostrando es que todo en esta vida, todo lo que hacemos debajo del sol y encima de la tierra, necesita esfuerzo, dedicación, talento, tiempo, recursos, estima, mirada apreciativa, constancia. Ujú. Eso es crear un arca. Y sobre Claro. todo hasta antes de los 28 años uno debería, y es como si la vida le fuera el trabajo a realizar, como ese Dios que le dice a Noé, haz un arca. Ojalá uno llegara a los 30 años con un arca diseñada, sabiendo que tengo unos estudios, no necesariamente tienen que ser unos títulos universitarios, pero por lo menos eh, una sabiduría en algún tema, unos conceptos, una experticia en algo, en cualquier cosa, en algo material, si es que mis planetas son muy de tierra, o en algo mental, científicamente, si es muy de aire, o en algo emocional, en la construcción de familia, o en la construcción de círculos, si es de agua, o en algo supremamente novedoso y diferente, si es de fuego. Pero en todo caso, si uno llega a los 28, 29, 30 años y no ha construido un arca, entra en una crisis de vida muy fuerte, en donde se siente uno poco valioso, se siente uno que no tiene con qué navegar el mundo, pero nunca es tarde. Es decir, si también se da uno cuenta que no ha construido un arca, pues es el momento de reiniciarse y hacer un arca. Claro, y seguramente vas a tener los tránsitos perfectos, ideales, que te van a presionar un poco para que justamente hagas esto, ¿no? Por ejemplo, uno de Plutón, por decir algo, un tránsito ligero, digamos. Cualquier cosita. Exacto. Exacto, pero es interesante cuando ves todos el despliegue de los ciclos, con eso que tú estás diciendo, a mí me hace pensar, el otro día estaba conduciendo en un sitio con curvas y me encontré delante con un coche de la autoescuela, ¿no? Con una L delante, una L detrás. Y mi primera reacción fue, o sea, claro, porque el coche que va, que está prendiendo, la persona pues va más lenta. Se nota que está insegura, de que coge las curvas de una manera que dices, bueno, parece que esté pisando huevos. Y, no, y luego cuando había una recta, digo, bueno, pues ahora va a coger velocidad, ¿no? Y tampoco. Ahí como muy poquito a poquito. Y yo pensé, bueno, yo he estado en este lugar también súper insegura a la hora de aprender a conducir y eso
pues a mí me hace pensar en esos instructores celestes, ¿no? Que es un aprendizaje, es como si los niños tuvieran una L detrás. A ver, nosotros como adultos también, porque siempre vamos aprendiendo, ¿no? Pero los niños particularmente van así con esto y bueno, pues estoy aprendiendo a sacar a mi Marte. Pues no lo voy a hacer con una sonrisa. Sacar a mi Marte es con pataletas, con enfado, con no, no quiero esto, y hay momentos más intensos que otros. No es así todo el tiempo. ¿No? Lo que pasa es que cuando sale de una manera más explosiva, pues me viene esa imagen de la L. Digo, bueno, es que está aprendiendo, yo lo tengo que sostener, lo tengo que acompañar de la manera más respetuosa posible, también firme, digamos, pero cuanto más tranquila esté yo acompañando el despliegue de estos arquetipos, bueno, pues más fácil se va a hacer y menos pesada se va a hacer la conducción con las curvas, ¿no? Digamos. Entonces es interesante ver que, por ejemplo, a los 2 años es cuando se activa primero Marte, que tiene un ciclo de 2 años y que es la edad de los terribles dos, porque realmente es cuando despierta Marte. Entonces, según la mamá y el papá, según nuestra carta natal, nuestro Marte, si se ha podido expresar o no, porque también ahí va el tema de los mandatos familiares, porque Marte, Venus y Mercurio son muy vulnerables a la presión de la familia, porque es lo que decías antes, el sentido de pertenencia es tan importante cuando somos pequeños, que sacar a Marte, si vemos que fuera no se acepta o está mal visto, digamos, en la familia, ¿no? No te puedes enfadar o no te enfades, estate tranquilo, siempre como dinámica, bueno, pues Marte no siempre está tranquilo. Entonces, poder validar esta emoción, esto empieza por la emoción, ¿no? Y poder validarla y acompañarla, pues hace que luego Marte pueda hacer su caminito ahí con la L y vaya haciendo su caminito y se puede ir expresando no de una manera explosiva y luego avasallante con el entorno, sino de una manera más, bueno, pues creativa también, porque Marte es la chispa, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahí estás tocando un tema fundamental en procesos de educación tan complejos que son, ¿no? A Freud le preguntaban un día, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para ser buenos papás? Porque, porque pues todos llegan acá a su consultorio con unos complejos difíciles producidos por el padre y por la madre, ¿no? Y entonces Freud le dice, mire, haga lo que haga, siempre la función paterna será frustrar y la función del hijo siempre será echarle la culpa a los papás de todo lo que les sucede. Entonces, la mejor opción para ser un buen papá es no olvide su propia vida. No deje de hacer su vida en pro de ser un buen papá, porque ahí sí, entonces el daño es peor. ¿Sí? Hay un psicólogo también por esos años, como por los años 60, que nos dejó a través de todo su trabajo todo un legado en educación que se llama Winnicott. Y Winnicott acuña un término que me encanta mirar, por ejemplo, con esto que estás diciendo de Marte. El término es la madre suficientemente buena. ¿Sí? Que es no la madre perfecta, ¿sí? Y no la madre mala. Es la Mm, suficientemente buena. Es muy complejo encontrar el equilibrio entre qué reprimo y qué impulso, ¿sí? Y como el ser humano es pendular, pasamos del péndulo de la represión total a la libertad total, a la no frustración. Y eso es tan nocivo como la restricción total. Es tan nocivo restringir totalmente la expresión marciana de la pataleta, de decir que quiero, de la furia, de lo instintivo que sale allí. Tan nocivo reprimirlo del todo como decir, no lo voy a frustrar, porque yo he sido tan frustrado en mi vida y he tenido mm, tantos complejos por ese padre, sobre todo la generación que nacimos más o menos entre finales del 60, como entre el 66 para arriba al 80, como que
Es una generación que está tratando de contener la, eh, lo que se venía haciendo para darle una nueva expresión. Entonces, en lo pendular, terminamos diciendo, vamos entonces a dejar que el Marte de mi niño y el Plutón de mi niño se expresen a todas sus anchas, ¿sí? Y es tan nocivo y peligroso eso de no saber que hay una contención. Sí, es como ese meme que dice que está la mamá llorando porque el niño ya no sabe qué más hacer y dice, es que no sé qué más darte. Y el niño le responde, límites. Límites. Dime Sí, no. sí, sí. Sí, sí, sí. Pero esto sí que es un arte, ¿eh? Llegar a este equilibrio y ver que muchas veces que em, cuando se entra, digamos, en esta fase, ¿no? Como de rabieta o de más pataleta, de más espesar a Marte, que una cosa es sostenerlo y acompañar el momento y otra cosa es absolutamente dejarse atravesar por eso, que es todavía peor porque se ve en el niño que cuando no hay un límite, porque en instancias finales está Saturno ahí, que está conteniendo todos estos ciclos. No es que esté esto por ahí. Marte es un pequeñito planeta que está ahí expresándose, pero tenemos a Saturno ahí que lo está conteniendo. Es decir, siempre la figura, la autoridad, digamos, y el límite, siempre está ahí para ayudar también en esa expresión. El tema es de qué manera se expresa el límite de Saturno y claro, por eso vemos a veces tanta diferencia generacional, que por algo es, ¿no? Que Saturno, pues la generación de nuestros padres hacen las cosas de una manera, las de nuestros abuelos de otra, los padres van a la contra porque era horrible, luego nosotros, uff, peor, no, esto no se hace así. Entonces, ya sabemos que es un juego de Saturno, por decirlo así, que es generacional. Entonces, como tú dices, ¿no? En vez de polarizarse tanto, es ver primero, bueno, pues a ver, ¿qué está pidiendo Saturno en realidad? ¿Cuál es la función de Saturno? ¿No? Vamos a ver cuál es la función de Saturno y aparte de la función de Saturno, vamos a ver las demás funciones, qué están pidiendo y qué necesitan y cómo se activan cada año del niño, ¿no? Cómo se expresa Marte, cómo se expresa Mercurio, qué necesita la Luna y la astrología realmente nos da una herramienta, un lenguaje fantástico para poder ser un pelín más conscientes y poner más luz cuando, bueno, pues nosotros también vamos con una L y estamos aprendiendo, ¿no? Ser papá y ser mamá, pues también es ir aprendiendo a ser, a serlo y acompañar a los niños. Entonces, para mí, realmente enfocado así en la maternidad y en la paternidad y en la educación, creo que es una herramienta muy, muy valiosa que nos puede ayudar muchísimo a poder justamente no ir en ese juego de polarizarnos a cada rato, a cada generación, sino poder ver dónde está el equilibrio, ¿no? Aunque con Plutón en Acuario no sé qué equilibrio va a haber, sinceramente. Yo creo que como padres debemos entender que no podemos ser equilibrados desde el primer instante, que solamente la experiencia de los años que vamos pasando con nuestros hijos, de la madurez que van teniendo ellos y de la madurez que vamos teniendo nosotros como papás, es que empezamos a llegar a ese equilibrio. Pero eso, ¿cómo se hace el equilibrio? Cuando tú aprendes a, por ejemplo, subirte a una bicicleta, a empezar a conducir bicicleta, te caes para un lado, te caes para el otro, eh, necesitas caerte unas cuantas veces antes de empezar a reconocer cómo es que es el tema. O cuando el equilibrista va en la cuerda floja, pues va pasando de un lado y equilibra hacia el otro lado. Eso es algo muy importante entender lo que yo puedo tener con mis hijos. Y cuando trabajo con mis hijos afuera, no es otra cosa que estar trabajando con mi propio niño interior, que unas veces me voy al extremo de ser totalmente permisivo, otras veces me voy al extremo de ser totalmente restrictivo. eh,
y solamente el camino que voy haciendo con esta persona, con este hijo o esta hija, es lo que me va a ir permitiendo encontrar cuál es el justo medio de ella y el mío, ¿sí? Y además no hay un justo medio general, no hay un equilibrio y no hay una madre suficientemente buena molde para toda la humanidad, porque cada uno de nosotros nace con una carta natal específica, nace con una propensión a ciertas cosas, con unas necesidades del alma profundas, en donde puedo nacer con un Marte conjunción Saturno, por ejemplo, o con un Saturno cuadratura Luna, o Saturno cuadratura Marte y Luna por ahí, en donde necesito reconocer eh, en esta vida la restricción para no sobrepasarme y no sacar mi Marte a brazo fuerte y tendido para hacer de las mías, no sé, por cosas del destino, por cosas de karma, por como lo querramos llamar, pero en todo caso, sí o sí necesito aprender de la restricción. Necesito ver cómo mi madre engulle a mi expresión marciana. Y en un principio puedo echarle toda la culpa de que es mi mamá la que me frustró y la que no me dejó expresarme como yo quería, que porque nací como mujer y entonces me frustró toda mi expresión marciana, o que por lo que fuere, si soy hombre, porque tenía un padre externo demasiado violento y agresivo, entonces mamá no quería que yo expresara mi Marte, porque era muy peligroso en la casa tener otro marciano por allí. Sí. En fin, pueden haber muchas múltiples causas y yo podría quedarme en una simple y llana descripción de decir, es por mi mamá que siento una impotencia enorme en mi vida, por cómo me educó, por cómo me restringió, o cómo se fue al extremo tratando de evitar por un esposo maltratador que yo sacara mi Marte, por ejemplo, ¿sí? Eh, Y y, convertirte en un tirano, ¿no? Que luego Marte se y, convierte en un tirano. y me convierto en un tirano, por supuesto, ¿sí? Y entonces, en una primera instancia, lo que termino haciendo es echándole la culpa a ella o a él, padre o madre, ¿sí? Para solamente cuando se empieza a hacer algo con ello contundente, cuando reviso en mi carta natal veo que efectivamente el aspecto es mío, sí, y que efectivamente lo que hice fue encontrar una familia que pudiera ayudarme a representar un aspecto que yo traigo en mi propia carta natal, sí, y que después empiezo a reflejar en otros ámbitos de vida, ya no es mamá y papá, sino ya es el jefe, ya es mi esposa, ya es otro tipo de personas que terminan tomando esa misma actitud, y solamente hasta cuando encuentro que no es por culpa de alguien afuera, sino que es un programa de vida que yo me he trazado para tener unas ciertas aprendizajes de mi energía marciana, en este caso que estamos viéndolo, ¿sí? Para entender el equilibrio que existe y sobre todo ya después si soy papá y todo, ahí empiezo digo, uy, ya entiendo por qué esto y por qué aquello que me decía mi papá y mi mamá. Solo hasta el momento en donde dejamos de echar la culpa a alguien o a algo que sucedió afuera y veo que destino y yo son lo mismo, destino, las personas que rodearon e hicieron lo que soy en este momento, es la viva expresión de lo mismo que yo soy. Mi padre o mi madre malvado o el perverso que hizo conmigo lo que se le dio la gana fuera no es alguien o algo que está fuera desligado de mi propio destino, sino que hace parte de mi propio ser. Y solo en ese instante que yo logro encajar el puzzle, el rompecabezas de decir, no soy una víctima de todos los malandros que me rodearon desde que nací, sino que esos malandros son un simple espejo de llamados de atención de la vida para desarrollar unos talentos y unas virtudes por la desgracia que viví en esas situaciones, generar la gracia interior de cómo reacciono frente a todo eso y qué voy a construir frente a todo eso. Y si me quedo en la simple culpabilización de los demás, no hago un trabajo tan hermoso que es el que me convoca a la vida de encontrar
¿A qué me está llamando la vida con cada uno de estos ejemplos? Que además son repetitivos, ¿no? Porque si tuve una madre maltratadora o castradora, voy a tener un jefe maltratador o castrador, voy a tener una esposa y una novia castradora. Sí. Y, Claro. y voy a decir, es que yo soy una víctima y entonces a mí nadie me quiere realmente. Sí, pero solo hasta que, ¿cómo salgo de ese círculo vicioso? Solo hasta que entiendo que destino y yo somos lo mismo, que simplemente estas personas me están llamando la atención de algo que soy y que solamente se está viendo ahí en un espejo. Y cuando logro asumir la enseñanza, el aprendizaje, la convocatoria que me hace la vida a través de esos espejos, y no me quedo en la simple culpabilización, sino en asumir, eh, en aprender a responder, es decir, a ser responsable. Cuando aprendo a responder a eso que me convoca la vida, pues me nutro desde todo eso. Empiezo a ver a mi papá y a mi mamá como unos seres humanos que trataron dentro de sus capacidades, dentro de su ignorancia y su incultura, de hacer lo mejor que pudieron hasta ese instante. Y no verlos como unos dioses todopoderosos que trazaron mi destino con la maldad en el corazón y en el alma, porque yo soy la víctima de toda esta historia, ¿sí? Entonces, si me pongo en ese plan, después voy a encontrar lo mismo en el Estado, lo mismo en mi jefe, lo mismo en mis amigos o en mis enemigos, Mm. porque nunca voy a salir de este círculo vicioso de estar queriendo encontrar culpables para la situación. El trabajo precisamente psicológico y el trabajo, el proceso de individuación junguiano, trata es precisamente de aprender a responder ante esos retos para ser responsable y generar un proceso de individuación, que no es Mm. individuación, sino in- eh, in- ahora se me trabó la Ah, lengua, la traba. Un que proceso de sí. individualidad, que es el proceso de Sí. individuación que habla Jung, ¿sí? Ujú. Que no es Claro, si individualidad. no, eso. Si no, también siempre estamos en demanda, en mucha demanda hacia afuera de lo que necesito, que tú me lo des, ¿no? Que es lo que no me dieron, me lo tienes que dar tú, ¿no? Lo delegamos directamente, es como que no lo pasamos por el filtro real nuestro interno y lo estamos pidiendo siempre fuera. Y es como al final a veces acabas en situaciones que es, bueno, parece que el mundo esté contra mí, pero claro, vamos a ver qué reflejo, qué aprendizaje hay detrás de todo esto, ¿no? Y también Mercurio, a mí esto me hace pensar también en la función de Mercurio, que siempre pues va evolucionando. Eh, y claro, cuando somos adultos, bueno, una de las funciones de Mercurio que es que podía ir al Olimpo y al infierno, eh, esto como adultos realmente es muy interesante ver que nuestros pensamientos o nos pueden conducir, nos pueden llevar al infierno o nos pueden llevar al Olimpo totalmente. Y que conocer cómo funciona esto, porque además Mercurio es de pequeños, ¿no? Es muy plástico y hay mucha plasticidad. Mercurio es como una esponja que puede mimetizarse, que puede imitar absolutamente todo lo que ve a su alrededor. Entonces, ver todo ese aprendizaje luego como adultos, ver cómo funciona, qué capacidad tengo yo de ir arriba, pero también de ir abajo, nos ayuda en esa función de, bueno, me estoy encontrando con todas estas cosas aquí fuera, ¿qué me está reflejando esto de mí? Y voy a ver qué puedo ir puliendo, ¿no? De alguna manera, de la roca, ¿no? De los planetas rocosos. Además, mira cómo Mercurio también es la comunicación, es el lenguaje. Y el lenguaje nos sirve para contar historias, para enlazar eventos, para que haya un hilo conductual de algo, para que haya un hilo de Ariadna que me permite reconocer que un evento va enlazado con el otro y este con el otro. Y contar historias es lo que nos permite encontrarle un sentido, un propósito. ¿Sí? Ahí vemos precisamente las historias mercurianas, geminianas, propósito opuesto Sagitario-Júpiter.
¿sí? Entonces, Mercurio, como bien lo mencionas, va madurando, va aprendiendo, es muy maleable y me voy contando historias. Mira, por ejemplo, lo que sucede en la infancia, en la primera infancia, en donde digamos que tenemos un padre o un hermano maltratador, ¿sí? Y el niño no tiene ni idea si es o no maltratador. Él simplemente quiere a su hermano o quiere a su papá, ¿sí? Pero en la medida que entra en otra etapa de vida, entra al colegio, por ejemplo, y tiene otros compañeros, y gracias a la interacción de los otros compañeros, le empieza a mostrar un espejo de, oye, un amigo dice, a ti te están maltratando. Y de repente dice, ¿a mí? ¿Por qué? ¿Sí? Mira lo que está pasando. Eso no pasa en la normalidad. ¿Sí? Y entonces empiezo a decir, oye, sí, aquí me están maltratando. Entonces ese Mercurio se empieza a contar otra historia. Empieza a contarse otra historia del suceso. Y así en la medida en que vamos evolucionando y vamos adquiriendo más puntos comparativos, vamos leyendo más literatura, viendo más cine, em, entendiendo más religiones, viendo más mitologías y más cuentos, entonces empezamos a hacer una comparativa y una narrativa de lo que somos versus la supuesta la norma o normalidad. ¿Sí? Y Ujú, entonces empezamos a hacer una evaluación de nosotros mismos. Esa evaluación mercurial es fundamental para tener una vida con sentido. Si yo no logro hacer una narrativa de mi vida, bien sea de heroísmo, de victimismo o de lo que sea, ¿sí? Si no logro hacer una narrativa, estoy perdido. No tengo un hilo de Ariadna, no tengo una conexión. De ahí la importancia de Mercurio de contarme la historia. ¿Cómo me cuento mi propia historia? Y desde qué ángulo me la estoy contando. Porque somos capaces de ver series en Netflix, comprar novelas, leer varios libros, leer de poesía, y no somos capaces de leer nuestra propia historia y de darle un hilo conductual en donde hay un nacimiento de la historia, crecimiento, clímax de la historia y resolución también de la historia, y no de una sola historia, sino de constantes historias. Entonces, los planetas hasta Venus nos hablan de historias anuales. Marte nos habla de historias bianuales, cada 2 años hace un ciclo. El Sol nos habla de historia también anual. Eh, Júpiter nos habla de historias de 12 años de trascendencia. ¿Cómo, cómo no celebrar los cumpleaños de Júpiter cada 12 años? El primer cumpleaños nos lo celebran acá en Occidente con la primera comunión cristiana, si somos católicos. Y ahí nos cuentan, nos hacen una narrativa religiosa y demás, ¿sí? Pero el siguiente instante es a los 24 años. ¿Qué tanto somos capaces de hacer una narrativa de nuestra historia y de nuestra expansión y de nuestra oportunidad, ¿sí? Y asimismo, las historias que cuenta Saturno, que son cada 28 30 años, cómo a los 30 puedo contar una narrativa de dejé el hogar materno y cómo a los 60 puedo contar la narrativa de se fueron mis hijos, ¿sí? Y así a los 90, bueno, no sé, algo pasará ahí con los nietos, porque ya ahora ya podemos hablar hasta de más de 90. ¿Sí? ujú, Y asimismo, cómo podemos llegar a contar la gran historia de nuestra vida con el ciclo de Urano de 84 años y cómo poder llegar a los 84 años para entregar la herencia de la creatividad, entendiendo que todo lo que hice no es mío, sino simplemente lo entrego con la mano caliente como esa herencia a las nuevas generaciones de cómo entregué toda mi creatividad y mi producción de vida y lo entrego y lo doy al mundo, ¿no? Eso es muy uraniano y acuariano. ujú, Entonces, a lo que voy con esto es que la narrativa de Mercurio es fundamental, ¿sí? Si yo ujú, no me cuento una historia, si yo no veo en mi vida que tengo unos ciclos y que independiente de astrología, ahí lo puse con un ejemplo de la astrología con los ciclos, pero yo puedo mirar esos ciclos simplemente
¿Cuánto tiempo viví con mis papás? Hasta los 18 años. Listo, muy bien. Y después me casé. ¿Y al cuánto tiempo me divorcié? Curiosamente, a los 18 años de matrimonio me divorcié. Sí, sí, por ejemplo, entonces ahí hay un patrón. Y entonces si hay un patrón, puedo contar una historia y puedo enlazar eventos y puedo ver que detrás hay una serie de acontecimientos, que hay un teatro que se está armando, pero que hay un director de orquesta, un director del teatro, eh, y que ese director es ese self que todos llevamos dentro, ese corazón, esa chispa de la llama divina, como lo queramos llamar, y que cuando el ego, el vehículo solamente se propone y se frustra y se frustra y se frustra, es como si le dijera, no quiero los libretos que me trae el director para esta obra, no quiero nada que ver, yo lo único que quiero es victimizarme con todo lo que me pasa, porque no encuentro, a mí no me vengan a decir con este dolor que llevo en el alma, con este abuso del que he sido víctima y con todo este mundo tan árido y tan difícil, no me vengan con el cuento de que esto tiene un sentido, porque mi dolor es tan grande que si me vienen ustedes a decir que tiene un sentido, invalida mi dolor. Y eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, eh, me niego rotundamente a la sustancia de Mercurio y de Júpiter tratando de hacer una narrativa. Y bueno, la narrativa normalmente se empieza por el lado de la victimización. Eso lo vemos en consulta como psicólogos, que las primeras consultas es la culpa de los papás para todo, la culpa del exnovio, la culpa del amante, la culpa de todos los afuera. Solo hasta que se llega al proceso de la narrativa, en donde ellos solamente están siendo un espejo de algo que llevo dentro, ¿sí? Y ahí empieza a variar el proceso terapéutico y ahí se abre hacia la real posibilidad de poder empezar a ver los libretos que me manda ese self, o ese director de orquesta, y a los cuales, si estoy con disponibilidad y disposición de recibirlos, de leer cada vez que me mandan estas situaciones que aparentemente desde el ego son desastrosas, pero que desde el self hay casi que un plan más interesante que mi pequeño narcisista ego no alcanza a captar, pero que con la humildad suficiente logro conectarme con esa disponibilidad y abrirme a lo que me quiere decir el self. Mm. Entonces, esa narrativa mercurial es fundamental, Mm. mi querida Bueno, Sofía. Mercurio tiene una persona muy, muy mercurial, parece más joven de lo que es, ¿no? Porque tiene esa ligereza, tiene como el niño divino más activo, tiene muchísima curiosidad, es muy abierto de mente, que esa es la función de Mercurio para poder justamente recibir, analizar y hacerse su narrativa con el tiempo. Mercurio tiene que mantenerse abierto a poder aprender cosas nuevas, a poder revisar lo que no funciona y a poder hacer esa renarrativa de las cosas que suceden en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me parece muy interesante de Mercurio, por ejemplo, y es que vemos que tiene esas fases de desarrollo, el despliegue de desarrollo de Mercurio, que no hay que tener prisa porque Mercurio siempre está activo en realidad, ¿no? Hasta el día que nos vayamos siempre está Mercurio activo, simplemente está, digamos, como aquí, por ejemplo, donde vivo hay hay viñas y hay almendros. Y justo ahora, en febrero, es cuando los almendros están en flor. Y es el único mes donde vemos dónde están los almendros, que están un poco así, ¿no? Todos un poquito por aquí, un poco en este campo, pero es el único momento en el que vemos, en el que se visibiliza eh, a los almendros en flor, que ya indican todo el trabajo que se ha hecho y indica el inicio que, bueno, pues que pronto será primavera. Entonces, un poco es esta función eh, que se va, digamos, reciclando, ¿no? Mercurio se va reciclando. Mm. R, R de reciclaje, R de retrogradación. Mercurio retrograda al año 3 veces.
Ujú, Por año lo hace en elementos, a veces lo hace en fuego, en agua, en aire y en tierra, haciendo ese proceso que tú precisamente estás mencionando, ¿no? De vamos, va fan, y Mercurio va a toda, corre y llega y encuentra una verdad y dice, tengo que contársela, ya fui hasta el Olimpo, ahora se la tengo que contar a Hades y a Perséfone en el inframundo. Y vuelve otra vez, se va, echa reversa y corra para el otro lado. ¿Sí? Y va para adelante y para atrás. Esto es algo de un aprendizaje profundo para nuestra estructura psíquica. Em, Necesitamos hacer eso, ¿sí? ujú. Ir con ahínco hacia esa nueva idea, reconocerla, parar, devolvernos, sí, devolvernos, 20 días de devolución en retrogradación, parar e ir de nuevo hacia adelante en una segunda opción por ese mismo camino que ya habían dado, para hacernos expertos en algo, que Mercurio también nos pide esa experticia y ese entendimiento de las cosas. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con los tránsitos de Júpiter en Géminis y luego Urano, que le seguirá un año y medio después, que se va a resignificar, renarrar. Bueno, además Géminis tiene que ver, ¿no? Bueno, cuyo regente es Mercurio, pero también tiene que ver pues con las escuelas, con los hermanos, con los compañeros de clase, con esa función mercurial que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces ahí Júpiter que viene con un sentido eh, y va a estar en Géminis, le va a dar un sentido de alguna manera también diferente. Viene con o sea, ya tiene como una visión, ¿no? Hay una síntesis en Júpiter que entra en Géminis y vamos a ver qué visión y qué nuevos significados puede traer a, a las escuelas. Vamos a ver a toda esta función. Querida Sofía, qué charla tan interesante. Muchas gracias por tu Sí. invitación. Cuéntanos Gracias un a ti. poco de tu congreso. Cuéntanos quiénes están de invitados, un poco como más Sí, el bueno, tema. lo voy colgando poco a poco ahora pues en mi canal de YouTube. Ya tengo colgada la ponencia pues, de Martín Ochoa de esta mañana, que hemos hablado de la gestación y del nacimiento y de la importancia de cómo esto condiciona nuestra vida. También con Mar Guerrero hemos hablado de Saturno y de Júpiter en la educación. Y también esta tarde, que voy a poner la ponencia de Cristina Nadal, hemos hablado de los 0 a los 7 años, el apego lunar, cómo esto pues, condiciona a los niños, la importancia de la luna y nosotros como padres, pues cómo poder acompañar esta etapa, ser un poco más conscientes de que bueno, pues, hay un mecanismo que necesita un aprendizaje también para luego expresar los dones, ¿no? Porque a veces parece que la luna sea muy mala, por decirlo así, astrológicamente, es como estamos en la zona de confort y la luna nos tiene ahí atrapados, pero la luna también va evolucionando y tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, en eso estamos, en ese aprendizaje, ¿no? Entonces, y también en estos 2 próximos días, voy a hacer una sesión con Ágora Astrológica, también es un grupo de astrólogos y de amantes de astrología que hablamos sobre pues, qué puede aportar la astrología en distintos aspectos de la sociedad. En este caso va a ser sobre la educación. Y también pues con una escuelita libre también que nos va a explicar qué es eso cómo funciona Mercurio justamente y la luna de los 0 a los 9 años, cómo se acompaña desde una mirada un poquito más, menos convencional, un poco más uraniana. Y, y bueno, yo voy a dejar todo colgado en YouTube, va a estar abierto y a disposición de a quien le interese. Maravilloso. Bueno, este video va a salir en tu canal, pero también lo voy a publicar en el mío y debajo de este video van a encontrar los enlaces para encontrar estas hermosas ponencias que con tanta dedicación has preparado para nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, de verdad, es un placer
que compartas con nosotros toda tu experiencia, tu visión, siempre tan inspiradora. Así que mil gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Adiós, gracias por tu tiempo.